Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A partir de ahora vamos a centrarnos en la exposición de la vida de Jesucristo para aprender del Dios hecho hombre. Comienza en la Sagrada Escritura el Evangelio de San Juan. Nada más comenzar. Al principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es esa palabra de su tiempo, es la palabra que estaba en el ámbito en el que hablaba San Juan. Y el Verbo hace referencia a esa palabra divina. San Juan se va a centrar bastante en ver que Jesucristo es Dios y hombre, en contra de las herejías de la época, especialmente el gnosticismo, que intentaba razonar todas las verdades de fe, cosa que no puede ser. Jesucristo realmente es Dios, realmente es hombre. Así comienza San Juan. Y lo va a ir diciendo. Estaba al principio junto a Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada se hizo de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo reconocieron. Es el Creador, es el que da la vida, es la misma vida, es Dios. Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por Él. Él no era la luz, pero debía dar testimonio. Y así nos habla de San Juan. Sigue diciendo, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Esta cantidad de gente, Jesús termina muriendo en la cruz. Pero cuanto lo recibieron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Vamos ahí, es Jesucristo, Dios, hecho hombre, el Verbo divino, nos da esa posibilidad de hacernos hijos adoptivos. Ya de comienzo está San Juan haciéndonos ver esta realidad maravillosa. No ha nacido de la sangre ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Eso no ha nacido de Él. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto es clave. O sea, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio y el testimonio clama. Este es de quien yo dije, el que tiene que venir después de mí, que ha sido puesto antes que mí, existía antes que yo. San Juan es aquel profeta, último profeta, que le pone Jesucristo por encima de todo. No hay alguien más grande entre nacido de mujer, excepto los que se encuentran en el cielo. Y esto ocurre de forma natural, normal. Lo sabemos muy bien, el nacimiento de María Santísima. El suceso es bonito. El ángel es enviado a la Santísima Virgen en Nazaret, pueblo de Galilea. La Virgen está desposada con José, como todas las mujeres de su tiempo, estaban esto. Y María recibe del ángel estas palabras. Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Imponente la grandeza de María, que se asombra. ¿Cómo puede ser esto? Se turba la Santísima Virgen. ¿Cómo me dicen esto? Me seré una mujer sencilla, normal, pero es la Inmaculada. Ahí, de alguna manera, se entera. Y el ángel sigue. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor, Dios, le dará el trono de David, su padre, y reinará eternamente en la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin.
nos estamos dando cuenta de que este reino no es simplemente humano, es un reino que está por encima. María le pregunta al ángel, asombroso esa pregunta, ¿cómo será esto si no conozco varón? Desposada con José, de alguna manera hablaría con él para querer entregar su vida completamente a Dios. Y el ángel le responde, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, la amplitud del Altísimo te cubrirá con su sombra, el que nacerá será santo, llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a Isabel, tu pariente, que en su ancianidad ha concebido también un hijo, la que llamaban estéril, está en el 6º mes. Porque para Dios no hay nada imposible. Aclarado esto, el Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? Entiende en la virtud del Altísimo, que cubrirá con su sombra el amor divino. Padre, Hijo, Espíritu Santo, presente ya en estas primeras palabras del Evangelio de San Juan. Será Hijo de Dios. Será Hijo de Dios. Y María entonces responde, jovencita, 16 años, viene a ser. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. De alguna manera, Dios a María Santísima para ser presente al Mesías, al Redentor del mundo. Le pide permiso para que se haga presente. Y de esta forma sencilla, la Inmaculada le dice que sí. Hemos que dar muchas gracias a Dios por este amor divino. Muchas gracias a María Santísima por entender y aceptar el camino que Dios le pide. Y en este contexto vamos a ir viendo esos momentos en esta oración de la vida oculta, momentos en los que aprendemos las virtudes a través de Jesús y de María. En la vida ordinaria, en la vida normal, nos viene muy bien para conocer todo este desarrollo de las meditaciones, el estudio y llevar a la oración el Evangelio, leerlo con ganas, metiéndonos como un personaje más, metiéndose para conocer lo que decía, conocer su tiempo y hacerlo nuestro. Y así aprender, ir como pisando las pisadas de Jesús. O el Rosario, el Santo Rosario, contemplando los misterios, que recoge todo el desarrollo de la vida de Jesús y de María. La encarnación, la vida oculta, todo ese tiempo de la enseñanza de Jesús, explicado como los misterios de la luz, los momentos más importantes, pero que podemos ir recorriendo toda la vida pública de Jesús a través de ella. La pasión impresionante, esa entrega de Jesús, y por último, la glorificación, porque Jesús es la vida, Jesús es el vivo y que va a dar vida a todos aquellos que le sigan. Así, con esa contemplación de los misterios del Rosario y la lectura tranquila del Evangelio, iremos entrando más en el mensaje divino. El Evangelio, además, nos hace presente también el Antiguo Testamento, porque en él se cumple la vida del Mesías anunciada por los profetas desde el principio. En el libro del Génesis ya vimos que tenía que venir el Redentor. Él aplastará tu cabeza, a la serpiente, aquel que va a venir aplastará. Ya desde el principio está. Y entrando ahora en esta vida oculta de Jesús, no nos vamos a detener en tantos detalles que dicen San Lucas y San Mateo en el Evangelio, como es el nacimiento de Jesús, la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel, el anuncio de San Juan, que va a nacer, es el nacimiento y vienen los apóstoles, vienen los reyes magos y vienen también aquellos sencillos pastores, en fin, todos esos acontecimientos, la marcha a Egipto, la vuelta, que hay que verlos despacito y aprender mucho. Pero sí me voy a fijar
en uno de los momentos que me parece interesante para enfocar este rato de oración, que es a los 12 años Jesucristo se queda en el templo mientras su padre y su madre, María y José, siguen las caravanas, una de los hombres, otra de las mujeres. Al final no lo encuentran. 3 días buscándole entre los amigos, después en Jerusalén a la vuelta. Y bueno, Jesús no les ha dicho nada. Están asombrados. ¿Cómo es esto? Cuando María encuentra a Jesús allá en el templo enseñando a los doctores de la ley, están asombrados ante las respuestas del niño, ante las preguntas del niño. ¡Qué sabiduría! Claro, se manifiesta como Dios ante las autoridades de Israel. Tiene que hacer ver quién es. Y María le pregunta, ¿cómo nos has hecho esto? Jesús le responderá, ¿no sabías que tengo que hacer las cosas de mi Padre? Su Padre es Dios. Tiene que enseñar. Luego va a terminar esto con les estaba sujeto. Importante ese planteamiento, les estaba sujeto. Y ese estar sujeto quiere decir obediencia, sumisión. 30 años. A María, José, a la Virgen María, a los trabajos, a los demás. Estaba sujeto, obedecía, estaba pendiente de los demás. El que es realmente el Verbo divino. El que es el mismo Dios. Se humilla. San Pablo nos dice esas palabras. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la divinidad. Toma mi naturaleza, la asume completamente y la vive sin que nadie se dé cuenta 30 años. Una vida ordinaria, normal, corriente. Qué gran enseñanza esta de la vida ordinaria, de lo normal. Es la primera enseñanza de Jesús. No sabemos exactamente cuál fue su trabajo. Se habla de carpintero, se habla de artesano, se habla de herrero. Era aquella persona que estaba pendiente de los demás, a lo que hacía falta. Quizá yo escuché ese pueblo cercano, Séforis, que hace Herodes y necesita mucha gente que trabaje. Irían ahí a trabajar posiblemente San José y Jesús, con mucha gente, hablando con ellos, teniendo muchos amigos que después se van a encontrar a lo largo del Evangelio. Nos centramos primero en la humildad. Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia. Ese crecimiento de Jesús es en lo ordinario de la persona humana. La sabiduría se refiere a sabiduría humana, porque la divina es total, ¿verdad? Pero aprende un oficio, aprende el trato con la gente, aprende de forma experimental en lo que hace la gente, la cosecha, todas la búsqueda de la moneda, de todo lo que es las acciones de la pesca. Todo esto lo participa, lo ve y va a ser fruto después de sus parábolas, porque así la gente penetra muy bien a través de su vida ordinaria en el mensaje que nos va ayudando. Aprende experimentalmente y viendo su inteligencia humana. Con la luz divina ahí tenemos una realidad, la inteligencia humana, la inteligencia divina, íntimamente relacionadas, igual que la voluntad y el amor divino. Nos asombra un poco, pero es una realidad al asumir el Verbo divino que sea hombre de verdad. Entonces se hace como nosotros, en edad, va creciendo con normalidad. Nadie dirá entre sus familiares, es Dios con nosotros. No, es Jesús, el amigo, tan amigo que aquellos íntimos, familiares, primos, se les llama hermanos, como ocurre en tantos lugares, que aparecerá en el Evangelio.
tu madre y tus hermanos te buscan, aquellos íntimos de Nazaret. Así estamos entrando ya en esta vida de Jesús, humildad, sencillez. También podemos pensar un poquito en la pobreza. La pobreza. ¿Qué es la pobreza? Parece que es algo que hay que evitar. ¿Cuántos pobres hay en Argentina? ¿Cuántos pobres hay en el mundo? ¿Qué situación tan desagradable? No se trata de esto. Esa pobreza humana, esa indigencia humana hay que evitarla. Lo que se trata es de desprenderse de las cosas. Que no sea lo material o lo espiritual centrado en mí mismo, sino que nos entreguemos a los demás, que sean esas cosas materiales usos en la medida de lo que necesito y también donación a los demás porque lo necesito. Así la generosidad reluce. No tenemos datos de esa generosidad de Jesús en la vida oculta. Nos hacemos una idea de cómo sería en los trabajos, pidiendo la plata a aquellos que necesitan, aquellos que tienen, los que no tienen, posiblemente no cobrándoles es posible. Jesús es el que sabe todo, el que domina todo, es la misma bien, la misma gracia. Los magos se aparecen desde muy lejos y tienen la generosidad de manifestar la realeza. Oro, incienso, mirra. Oro, la potestad del que es rey, el que domina todo. Incienso, lo sagrado, aquello que se eleva al cielo, que da un olor, un perfume excelente, va hacia Dios. La mirra, el entregamiento. Es curioso cómo los magos hacen esa referencia de la realidad de la vida de Cristo. Pues la pobreza no la tenemos que ver como la del pordiosero, que no tiene nada, sino la pobreza del que sabe desprenderse. De todas maneras, el que no tiene y vive con normalidad, muchas veces muy feliz, nos enseña mucho. Recuerdo un suceso, lo he contado muchas veces, porque me llamó la atención, de un cartonero que pasaba por la calle con su carrito y yo lo veía desde el CUDES, que en la salida es como un túnel y se ve al final sin que te vean. Pasaba él y al mismo tiempo pasó un auto, que era verano, las ventanas abiertas, valioso, pero la persona del auto me di cuenta que miraba con desprecio al cartonero. Bueno, ¿quién es el rico aquí? Realmente el rico es el cartonero, que estaba tranquilo, sencillo, llevando aquello, haciendo su trabajo. El otro engreído, poderoso, delante de Dios, es una pobre criatura. Es un orgulloso, es un pobre. Esa pobreza tenemos que entenderla, dándonos cuenta que también habrá que ayudar al cartonero para que pueda salir de esa situación en lo posible, evidentemente. Desprendidos. Desprendidos quiere decir que no sea mi deseo de tener riquezas, acumular poderes, acumular méritos. Lo que venga por el bien hacer quien está, pero ahí no tenemos que poner nuestra cabeza, nuestro deseo, sino el deseo tiene que estar en Dios y ver cómo podemos servir a los demás. La obediencia les estaba sujeta. La obediencia nos lleva a escuchar a la gente, a escuchar todo lo que me puedan mandar. ¿Podrías hacer esto? Sí, porque ya le estás obedeciendo, haciendo un servicio a cualquiera. A uno que es, por decir así, inferior a ti, pero que te pide algo porque necesita y confía que se lo puedes dar.
¿Cómo no se lo vas a dar? Le estás obedeciendo. Hay que escuchar bien para hacer realmente lo que me pide quien tiene autoridad y decirle después cómo se ha hecho y dar cuenta de lo que se hizo. De esa manera, realmente, sí seremos obedientes. Podemos seguir y terminar centrándonos en la vida de trabajo. En la vida de trabajo, que está aquí desarrollada, vista, que nos hace pensar que esa vida de trabajo es esforzada, es hasta el final, es las últimas piedras, es pensándolo bien, es con orden, pero hay una característica fundamental para que vaya a Dios, que es con visión sobrenatural. Has de trabajar con visión sobrenatural, que solo te dejes absorber por esa actividad para dar gloria a la divinidad y también para servir a Dios, porque aquellos otros son tus hermanos y a Dios le gusta que lo hagas bien. Así el trabajo se diviniza, se convierte en algo grande, en algo bueno, en algo santo, no en algo que hay que hacer, que no hay más remedio, que eres un esclavo porque te hacen esforzarte. Evidentemente ha habido en la historia y sigue habiendo muchos esclavos del trabajo, pidiéndole pues muchas horas y con un pago poquísimo o incluso casi nada, porque era presidiario, ¿no? Ese no es el trabajo de Dios. Aunque depende, porque si esa persona en esa manera tan eh, explotada lo hace con amor de Dios y sirviendo a los demás, lo convierte en algo santo, aunque sea explotado por ese ambiente social. Es muy importante entonces la intención de lo que hago, por qué lo hago, por quién lo hago. Ahí podemos poner también la familia, el padre, la madre, los hijos, porque todos son hijos de Dios y a Dios le agrada ese ofrecimiento. ¿Cómo se hace? Es importante también las virtudes del trabajo, el orden. El orden es la primera, a punto de vista de las cosas de hacer, como la primera virtud. Virtud sin orden, rara virtud, nos comenta San José María en Camino. Entonces, tengo que hacer esto ahora, y después esto, y después esto, y de esta manera, y tal como me lo han pedido. Y entonces pongo las cosas de esta manera para que sea más eficaz. Todo eso es orden. El orden me da eficacia. Pero ese orden con jerarquía de valores. El primer orden será el poner a Dios, que no se me olvide Dios. Aunque lo haremos con intensidad y a lo mejor esa intensidad del trabajo me hace olvidar un poco que lo ofrecí, pero ahí está, porque Dios ve el buen hacer que estoy, aunque me olvide de él en ese momento aparentemente, porque lo ofrecí, virtualmente está el ofrecimiento, pero está bien hecho, me agrada. Hacemos lo que Dios pone al principio de la creación, dominar la tierra, trabajar, darme gloria con ese trabajo vuestro en aquella maravilla que os he dejado. Y así, el trabajo tanto intelectual como manual se convierte en algo santo, en algo divino. Hay categorías de trabajo, a punto de vista del jefe y los súbditos, pues sí hay categorías. Pero a punto de vista de Dios no hay ninguna categoría. Todos los trabajos son iguales delante de Dios. San José María en una ocasión en la Universidad de Navarra, al ver el trabajo de las empleadas de hogar y el del gran catedrático, es lo mismo. El trabajo más agradable para Dios es el que se ha hecho con más amor. ¿Qué más da? Que sea la empleada que está barriendo, dejando las cosas ordenadas con mucho cariño y sirviendo a los demás para que estén bien, y aquel que se esfuerza con la inteligencia y de clases magistrales. Los dos, cada uno hará su trabajo. Depende del amor que ponga a Dios y a los demás.
es importante esto. Entonces las categorías ya eran distintas. Con el trabajo nos vamos acercando al cielo. ¿Cómo era la vida de la casa de Nazaret? Era un ambiente de la casa de Jesús de amistad, de acogida a todos, de una sólida vida de piedad. Vemos ese abrazo de amigos. Yo tenía amigos, abrazaba a los amigos, tenía ese deseo y le querían mucho los discípulos, aquellos eh, primos suyos, conocidos de Nazaret, también en Caná, ¿verdad? La que son inventados. Pues y él y sus amigos, ¿no? A las bodas, porque eran amigos. La amistad. Y esa amistad también pues, es Jesucristo, es Dios, tejida y una sólida vida de piedad, que tenemos que ir implantando también en nuestras familias, en nuestra casa, una sólida vida de piedad. Bendición de la mesa, el rezo del rosario juntos a ser posible, oraciones al levantarse, al acostarse, sin forzar nada de esto, porque tiene que ser algo interno, algo presente, pero se nota en el ambiente cuando hay ese ejemplo de vida con amistad, con cariño, penetra profundamente en cada uno, desde niños, desde jóvenes, y la vida de cada uno, de servicio a los demás, es lo que avala la auténtica vida de piedad que estamos teniendo. La oración, iremos viendo todo esto. Terminamos acudiendo a la Santísima Virgen, la Madre de Dios. Ella conservaba todas las cosas en su corazón. Después de aquella reprimenda de Jesús, ¿no sabías que tengo que hacer las cosas de mi Padre Dios? Habiéndole hecho pasar esos 3 días de dolor, ponderaba todas las cosas en su corazón, porque ella es una persona de profunda oración, estaba en intimidad con Dios como nadie. Nos enseña con su ejemplo y nos obtendrá del Señor, su Hijo, la gracia abundante para saber encontrar y amar a Dios en nuestra vida ordinaria, en lo de cada día. Te damos gracias, te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.